un hombre desenterró accidentalmente un diamante rosa de categoría mundial, una piedra cuyo tamaño y color eran suficientes para sacudir al planeta entero. En su condición de esclavo, Solomon deseaba desesperadamente quedarse con la gema para sí mismo. Sin embargo, no hacía mucho tiempo, otro trabajador había sido descubierto, ocultando un diminuto diamante del tamaño de un grano de arroz en la boca, y fue ejecutado en el acto sin contemplaciones. Ante esa realidad, surgía una pregunta imposible de ignorar. ¿Dónde podía esconderse un diamante de semejantes dimensiones? En ese instante, el corazón de Solomon comenzó a latir con fuerza, dominado por el miedo y la urgencia. De pronto, una fuerte explosión resonó en el lugar. La bomba de agua cercana había estallado, y el estruendo atrajo la atención de todos. Solomon aprovechó ese momento decisivo, se agachó levemente y ocultó el diamante entre los dedos de su pie. Luego, usando como pretexto la necesidad de ir al baño, intentó retirarse rápidamente del área. Sin embargo, el comandante rebelde notó su comportamiento sospechoso y le bloqueó el paso de inmediato. Por fortuna, la piedra estaba bien escondida bajo la planta del pie, y tras una revisión minuciosa no se encontró nada fuera de lo normal. No obstante, cuando Solomon alcanzó un sitio apartado con la intención de esconder definitivamente el diamante, el frío cañón de un arma fue presionado contra su cabeza. El comandante no se había rendido y lo había seguido en silencio. Justo cuando Solomon estaba a punto de entregar la gema, el destino volvió a intervenir. Las fuerzas gubernamentales lanzaron un ataque sorpresa, y una bomba cayó muy cerca de ambos. El comandante rebelde resultó gravemente herido, mientras Solomon aprovechó el caos para huir del lugar. Más tarde llegó hasta un árbol seco y enterró el diamante bajo sus raíces. Poco después, Solomon fue capturado por las fuerzas del gobierno y trasladado a prisión. Al llegar, se encontró cara a cara con el mismo comandante rebelde. Contra todo pronóstico, no había muerto. Solo había perdido un ojo. Aún así, reconoció a Solomon al instante y lo señaló frente a todos, acusándolo de poseer un diamante rosa de valor incalculable y prometiendo una gran recompensa a quien lo encontrara. De inmediato, las miradas de los demás prisioneros se llenaron de codicia. Para protegerse, Solomon negó los hechos con vehemencia, llegando incluso a despojarse de toda su ropa para demostrar su inocencia. Ese método pudo haber engañado a los presos comunes, pero no logró convencer a Danny Archer. Danny era un hombre blanco nacido y criado en África, un contrabandista de diamantes del mercado negro sin escrúpulos. Allí donde hubiera diamantes, él siempre encontraba la manera de estar presente. Su oficio era extremadamente peligroso, y un solo error podía costarle la vida. Sin embargo, sus años de experiencia habían refinado su astucia. No solo sabía detectar robos y evitar emboscadas, sino que también era experto en sacar mercancía ilegal sin dejar rastro. Ese mismo día, Danny había conseguido otra remesa de diamantes sin mayores dificultades. Para transportarlos a un país vecino y venderlos, se hizo pasar por reportero de una revista y contrató a pastores locales como fachada. Las piedras preciosas habían sido cocidas bajo la piel de una de las ovejas. Lo que no esperaba era que, por primera vez, su plan fracasara. Al verse a punto de ser capturado, no tuvo más opción que contactar a su jefe, el coronel Coetzee, líder del mayor ejército de mercenarios de África, y una figura temida en toda la región. Aún así, la oposición no mostró ningún respeto por su nombre y arrojó a Danny directamente a prisión. Paradójicamente, ese revés le permitió enterarse de que Solomon estaba en posesión de un raro diamante rosa. Tras ser liberado bajo fianza por uno de sus cómplices, Danny informó de inmediato a los suyos y les ordenó sacar a Solomon de la cárcel a cualquier costo. Con su vasta experiencia en el comercio de diamantes, comprendía mucho mejor que Solomon el valor real de esa piedra. Tenerla en sus manos significaría no solo una fortuna inimaginable, sino también la oportunidad de liberarse del control de Coetzee y abandonar África para siempre. Después de dar sus instrucciones, Danny regresó a su hotel. Apenas cruzó la puerta, utilizó una daga para arrancarse uno de los dientes. Dentro se ocultaba un diamante, una reserva secreta que solo utilizaba en situaciones extremas. Más tarde, cuando salió a cambiar dinero, un hombre se coló en su habitación. Al mismo tiempo, los cómplices de Danny
habían conseguido la liberación de Solomon, entregándole algo de dinero antes de dejarlo ir, para evitar que fuera encarcelado nuevamente por no tener recursos. Solomon estaba completamente confundido, pero no le dio demasiada importancia a lo ocurrido. En ese momento, su única obsesión era reencontrarse con su familia. Antes de la guerra, había sido un simple pescador que criaba a sus 3 hijos junto a su amada esposa. Aunque su vida era modesta, estaba lejos de ser tranquila. Su hijo Día destacaba por ser obediente, responsable y con un gran deseo de aprender. Cada día se levantaba puntualmente y caminaba 5 kilómetros por senderos montañosos para asistir a la escuela. El día en que Solomon fue a recogerlo, se cruzaron inesperadamente con un grupo de rebeldes armados. Aquellos hombres eran crueles, sanguinarios y deshumanizados. Nada más entrar al pueblo, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los civiles, incluidos niños, sin mostrar el menor atisbo de compasión. En medio del caos, Solomon logró ayudar a su esposa e hijos a escapar, pero él fue capturado en el acto. En un principio, estaba destinado a perder una mano como castigo, pero al ver su fortaleza física, decidieron que sería un desperdicio mutilarlo. En su lugar, lo ataron y lo enviaron a trabajar como esclavo en las minas de diamantes, enlazando así con los hechos ocurridos al inicio de la historia. En otro lugar, tras cambiar el dinero, Danny se dirigió a un bar. No lo hacía para divertirse, sino para localizar al dueño y encargar un arma. Fue allí donde la belleza de Maddie Bowen llamó su atención. Al principio, Danny solo buscaba compañía pasajera, pero tras una breve conversación descubrió que ella era periodista y que había deducido casi de inmediato su verdadera ocupación como contrabandista de diamantes. Danny despreciaba cualquier contacto con la prensa, pero Maddie insistió en obtener información para exponer el negocio de los diamantes de sangre y a los responsables que lo sostenían desde las sombras. Por más que Danny apreciara la belleza femenina, no estaba dispuesto a revelar secretos a una reportera desconocida. Al regresar al hotel y encontrar su habitación saqueada, comprendió al instante que uno de sus propios cómplices había filtrado la información sobre el diamante rosa al coronel Coetzee. Aunque sabía que en esa tierra despiadada la confianza era el bien más barato de todos, no pudo contener su furia. El hombre que había irrumpido en su habitación, al no encontrar nada, se presentó sin ocultarse. Ambos aparentaban estar del mismo lado, conversando con normalidad, aunque en el fondo cada uno ocultaba intenciones muy distintas. Danny decidió regresar para ver al coronel y dejar todo en claro. No pasó mucho tiempo antes de que Danny recibiera una invitación formal para tomar el té en la mansión del coronel. Como el mayor líder mercenario de África, el coronel no solo comerciaba con diamantes, sino que también colaboraba con el gobierno reprimiendo a los rebeldes. La guerra era su negocio, y había amasado una fortuna aprovechándose del caos y la sangre derramada. Un hombre así, que solo valoraba el dinero y despreciaba a todos los demás, no podía ignorar la existencia de un diamante rosa tan raro. Por ello, dio una orden tajante. Danny debía conseguir esa piedra a cualquier precio. Si lo lograba, todas sus deudas pasadas quedarían saldadas. Al mismo tiempo, el coronel conocía bien las ambiciones de Danny y sabía que su mayor deseo era abandonar África para siempre. Con frialdad tomó un puñado de tierra rojiza del suelo y dejó claro que ese era su verdadero hogar y que jamás podría escapar del continente. Danny, que había seguido al coronel desde que era apenas un muchacho, comprendía perfectamente sus métodos y su brutalidad. No tuvo más opción que contener su carácter y concentrarse en lidiar con Solomon. Sin embargo, Solomon no confiaba en nadie. Seguía insistiendo en que jamás había visto un diamante rosa de gran tamaño. Ante esa negativa, Danny se vio obligado a ganar tiempo y cambiar de estrategia. Al caer la noche, regresó al bar. El dueño le entregó la pistola que había encargado y, como añadido, le compartió una advertencia inquietante. Los rebeldes atacarían la ciudad al día siguiente. El frío cañón de un arma fue presionado contra su cabeza. En ese momento, Danny volvió a encontrarse a Maddie. De forma inesperada, tras haberse separado en malos términos la vez anterior, esta vez ambos se mostraron cercanos, casi como amantes que se reencuentran tras una larga ausencia. Sin embargo, las intenciones de cada uno eran muy distintas. Uno se dejaba llevar por el deseo físico,
mientras la otra buscaba información sobre el contrabando. A pesar del ambiente cargado de tensión y ambigüedad, ninguno cayó en el juego del otro. Al perder la paciencia, Maddie adoptó una postura directa y crítica, reprochándole su indiferencia ante las vidas humanas sacrificadas por dinero. Danny, al percibir que la conversación no llevaba a nada, perdió el interés. Más tarde, cuando se dirigió a beber algo, Maddie se negó a dejarlo marchar y lo siguió. Esta vez, Danny también respondió con dureza, señalando que quienes consumían diamantes y los convertían en símbolos de estatus también formaban parte del problema. Maddie replicó con firmeza, recordando que no todas las personas compartían esas aspiraciones, ni todos los africanos vivían entregados a la violencia, y que cada día había quienes intentaban hacer el bien. De nuevo, ambos se separaron con resentimiento. Al día siguiente, la advertencia se cumplió. Los rebeldes avanzaron sobre la ciudad y el lugar estuvo a punto de quedar sumido en una marea de guerra. Danny aprovechó el caos para buscar a Solomon y tratar de convencerlo de cooperar. En esas circunstancias, el diamante rosa se había convertido en una carga mortal, imposible de vender o negociar. Solomon, sin embargo, seguía obsesionado únicamente con encontrar a su familia. Danny comprendió que sin su ayuda, Solomon tenía aún menos posibilidades de cambiar su destino y reencontrarse con su esposa e hijos. Mientras la discusión continuaba, los rebeldes lanzaron un ataque a gran escala. En medio de la huida desesperada, Danny siguió presionando, y Solomon, tembloroso y acorralado, terminó aceptando colaborar. Para entonces, las fuerzas gubernamentales ya combatían contra los rebeldes, sin mostrar la menor consideración por la vida de los civiles. Gracias a la experiencia de Danny como mercenario, logró guiar a Solomon a través de la lluvia de balas hasta unas ruinas relativamente seguras. Al caer la noche, ambos se movieron aprovechando la oscuridad hasta alcanzar la única salida de la ciudad. 3 soldados rebeldes custodiaban el paso, por lo que no había margen para el error. Danny ideó un plan arriesgado. Solomon debía hacerse pasar por un rebelde, mientras él fingía ser un prisionero capturado. Cuando los guardias bajaron la guardia, Danny actuó con rapidez, disparando contra ellos sin piedad. Luego tomó un rifle de francotirador y abatió a otro rebelde que intentaba huir. Aquella escena reveló a Solomon la frialdad y la violencia de Danny. Tras escapar, ambos se mezclaron entre un grupo de refugiados que se dirigían a un campamento administrado por el gobierno. Allí, Danny se encontró con un periodista, y a través de él logró dar con Maddie. Al reencontrarse, Danny le ofreció información a cambio de que utilizara sus credenciales para acceder a la base de datos de la ONU y ayudar a Solomon a localizar a su familia. Su motivación era clara. Para llegar al diamante rosa, primero debía ganarse la confianza de Solomon, y la única manera de lograrlo era ayudándolo a reunirse con los suyos. Maddie era consciente de que estaba siendo utilizada, y también entendía que Solomon debía estar relacionado con el diamante, ya que alguien tan movido por el beneficio propio difícilmente ayudaría a un pescador sin un motivo oculto. Aún así, como periodista comprometida, no dudó en actuar si con ello podía salvar vidas. En poco tiempo, localizó a la familia de Solomon, que se encontraba en un campamento de refugiados en el país vecino, Guinea. Cuando llegaron en helicóptero, se encontraron con una realidad abrumadora. Más de 1 millón de personas se hacinaban en aquel lugar, lo que hacía casi imposible localizar a alguien en concreto. A pesar de todo, la fortuna volvió a sonreír a Solomon. Logró reconocer a su esposa y a su hija entre la multitud. Sin embargo, su hijo Dia no estaba allí. Había sido llevado por los rebeldes. Aquello destrozó por completo a Solomon, pues había visto con sus propios ojos la brutalidad con la que los niños eran entrenados como soldados, y sabía que su hijo sería convertido en uno de ellos. Su temor se confirmó. Dia había sido adoctrinado por el comandante tuerto y transformado en una auténtica máquina de matar. Durante los ataques a las aldeas, el niño no mostraba emociones y siempre avanzaba al frente. Para empeorar la situación, el gobierno, temiendo que los refugiados se unieran a los rebeldes, anunció que la esposa y la hija de Solomon solo podrían regresar a casa cuando la guerra terminara. Sin nada en las manos, Solomon quedó vacío, como un hombre sin alma, repitiendo mecánicamente el nombre de su hijo día tras día. Danny, en cambio, seguía concentrado exclusivamente en el diamante.
Una vez que supo el lugar donde Solomon lo había enterrado, dirigió toda su atención a la manera de recuperarlo. Sin embargo, la zona era compleja, con un terreno difícil y múltiples facciones luchando por el control, lo que hacía que cada paso hacia la gema estuviera rodeado de un peligro constante. La única opción viable era infiltrarse en el equipo de Maddie. Sin embargo, en ese momento, ella atravesaba un profundo conflicto interno. Graduada de una universidad prestigiosa, inteligente y perspicaz, podría haber llevado una vida cómoda y lujosa en Nueva York. Aún así, estaba marcada por un fuerte complejo de salvadora, una necesidad constante de erradicar la injusticia del mundo. Por más conmovedores que fueran sus artículos, o por más crudas y reales que resultaran sus fotografías, el impacto se limitaba a provocar algunas lágrimas en los lectores. En el fondo, nada de eso lograba cambiar el sufrimiento real de África. Cansada de esa impotencia, Maddie ya no quería seguir de la misma manera. Su objetivo ahora era conseguir pruebas concretas que permitieran derribar a quienes controlaban el negocio de los diamantes de sangre desde las sombras, tal vez conmovido por su determinación, o quizá motivado únicamente por su deseo de obtener el diamante rosa. Danny decidió contarle toda la verdad sobre la cadena de suministro del contrabando. Explicó cómo los diamantes eran sacados ilegalmente hacia países vecinos, donde compradores locales los entregaban a intermediarios. Estos sobornaban a las aduanas para certificar falsamente que las piedras habían sido extraídas de minas legales, permitiendo así su exportación sin obstáculos. Detrás de toda esa red se encontraba Van de Kapp, el verdadero cerebro del negocio. Por un lado, acumulaba grandes cantidades de diamantes para controlar la oferta y mantener los precios elevados. Por otro, hacía todo lo posible por prolongar la guerra, evitando que los diamantes obtenidos por los rebeldes llegaran directamente al mercado. Tras revelar esta información, Danny prometió aportar pruebas directas, aunque aclaró que solo podrían hacerse públicas una vez que tuviera en su poder el diamante rosa. De lo contrario, sabía que acabaría muerto y enterrado sin nombre. Con esas condiciones, ambos alcanzaron un acuerdo de cooperación. Danny y Solomon se hicieron pasar por miembros del personal y lograron infiltrarse en el equipo de Maddie. Sin embargo, durante el trayecto hacia su destino, el convoy fue atacado repentinamente por rebeldes. En medio del caos, el compasivo Solomon salvó a un niño, pero debido a la falta de espacio en el autobús, los tres tuvieron que subir a un pequeño camión alternativo. De forma inesperada, aquella decisión terminó salvándoles la vida, ya que el autobús fue completamente aniquilado por los rebeldes. Aprovechando la confusión, lograron huir en el camión y adentrarse en la selva. Cuando parecía que habían dejado atrás el peligro, se toparon con un grupo local armado. Afortunadamente, estas personas no practicaban la violencia indiscriminada. Tras algunos gestos de calma, y gracias a la cámara de Maddie, bajaron la guardia y condujeron al grupo hasta una mansión oculta donde podían refugiarse. En contraste con la África devastada por la guerra, aquel lugar parecía un auténtico paraíso. Los niños que vivían allí habían sido antiguos soldados capturados, pero gracias a una educación cuidadosa y al afecto recibido, habían recuperado su inocencia natural y su alegría. Todo aquello era obra del dueño de la mansión, un hombre convencido de que no existía una línea clara entre el bien y el mal. Creía que incluso las personas más crueles podían encontrar redención si se les ofrecía una oportunidad de bondad. Danny escuchó esas palabras con atención y comenzó a reflexionar. Esa noche, mientras los niños cantaban y el efecto del vino de palma relajaba el ambiente, Danny abrió su corazón por primera vez ante Maddie. Reveló que había nacido en África y que, cuando tenía 9 años, su madre fue asesinada y su padre decapitado. La guerra le había arrebatado todo. A los 19 años se unió al coronel como mercenario, luchando durante años sin cuestionar el trasfondo del conflicto. Con el tiempo comprendió que aquello no tenía nada que ver con la paz ni con erradicar el odio racial, sino únicamente con dinero y poder. Desde entonces decidió actuar por su cuenta, convirtiéndose en un contrabandista egoísta. Ahora, sin embargo, solo anhelaba una vida tranquila, y el diamante rosa representaba su única salida de África. Al percibir el dolor reflejado en el rostro de Danny,
Maddie tomó su mano de forma instintiva, y desde ese instante ambos se sintieron más cercanos. Al día siguiente, el dueño de la mansión los guió hacia su destino. En el camino se toparon con un grupo de niños soldados rebeldes. Confiando en su bondad, intentó persuadirlos con palabras. Pero los jóvenes, endurecidos y deshumanizados por la guerra, respondieron con disparos. Danny reaccionó de inmediato, sacando su arma y amenazándolos. Aprovechando el miedo momentáneo de los niños, aceleró el vehículo y huyó del lugar. Cerca de allí se encontraba el campamento del coronel. Para salvar la vida del gravemente herido dueño de la mansión, Danny no tuvo más remedio que desviarse hacia ese punto. La buena noticia fue que el hombre aún tenía posibilidades de sobrevivir y que Maddie podría evacuar junto con los refugiados. La mala noticia era que el coronel se preparaba para liderar personalmente a sus tropas hacia Kono, el lugar al que ellos se dirigían, y exigió que Danny lo acompañara para encontrar el diamante rosa. Danny comprendía perfectamente que, si se unía a ese ejército, lo más probable era que no obtuviera ni una pizca del diamante. Por ello, al salir de la tienda, pidió ayuda a Maddie para distraer a los guardias cercanos al arsenal y poder robar armas, con la intención de llevarse a Solomon por su cuenta. Maddie entendió de inmediato el riesgo que implicaba ese plan, y entre lágrimas aceptó ayudarlo. Danny le entregó todas las pruebas que había reunido, de modo que, incluso si moría en Kono, ella pudiera revelar la verdad al mundo. Gracias a la ayuda de Maddie, Danny consiguió las armas. Ambos estaban a punto de separarse. Tras tantas dificultades compartidas y confesiones sinceras, habían desarrollado sentimientos profundos el uno por el otro. Sin embargo, aquella despedida podía ser definitiva. En esa tierra marcada por la guerra, además del amor, cada uno debía seguir su propio camino y aceptar su destino. Antes de marcharse, Maddie tomó una fotografía para recordar el momento y le entregó a Danny todos sus números de contacto. Por primera vez fue ella quien dio el primer paso. Tras la separación, cada uno continuó su viaje. Durante el trayecto, Danny y Solomon hablaron en detalle sobre el diamante rosa. Al saber que superaba los 100 quilates, los pasos antes pesados de Solomon se volvieron más ligeros, como si la libertad estuviera al alcance de la mano. Pero esa misma noche ocurrió otro incidente. Un vehículo militar rebelde pasó rugiendo a su lado, y Solomon creyó reconocer a su hijo Dia entre los ocupantes. Dominado por la desesperación, hizo un ruido involuntario, y ambos estuvieron a punto de ser descubiertos y ejecutados. Después de escapar por poco, la furia de Danny estalló. Incluso llegó a amenazar a Solomon con un cuchillo. Sin embargo, para Solomon, el diamante rosa jamás sería más valioso que su hijo. A pesar de la amenaza, seguía decidido a encontrarlo. La tensión entre ambos desembocó en un enfrentamiento físico, pero Solomon se mantuvo firme. Y, a regañadientes, Danny tuvo que ceder. Al caer la noche, se infiltraron en el campamento rebelde, aunque no lograron hallar rastro alguno de Dia. No tuvieron más opción que continuar avanzando. Antes solían hablar únicamente de diamantes, pero ahora comenzaron a compartir sus historias personales, y poco a poco se abrieron de verdad el uno al otro. Danny incluso prometió que rescataría a Dia. Tras caminar durante otro día y una noche por senderos ocultos, finalmente llegaron a la mina donde el diamante rosa había sido enterrado. Sin embargo, el lugar estaba fuertemente custodiado y resultaba imposible acceder. Sin alternativas, Danny tomó una decisión extrema. Envió las coordenadas exactas al coronel y solicitó el uso de fuego pesado para abrirse paso. Sabía que era una jugada peligrosa, pero no existía un plan mejor. Su única esperanza era aprovechar el enfrentamiento entre ambos bandos para infiltrarse, desenterrar el diamante y huir. Solomon, al escuchar el plan, sintió que algo no estaba bien. Estaba convencido de que su hijo se encontraba dentro y que, una vez comenzara el ataque, podría perder la vida. Esa noche, mientras Danny dormía profundamente, Solomon se infiltró solo en la zona enemiga. Logró encontrar a su hijo, pero el reencuentro no fue como había imaginado. Dia no solo no lo reconoció, sino que lo consideró un traidor y terminó entregándolo a los rebeldes. En ese momento, Danny descubrió que Solomon había desaparecido y decidió seguirlo. Al comprender la situación en la que se encontraba, supo que no podía actuar de inmediato y que debía esperar la oportunidad adecuada.
A la mañana siguiente, el comandante rebelde herido apareció ante Solomon. Al verlo, se llenó de euforia y lo amenazó con un hacha, exigiendo que revelara la ubicación del diamante rosa. La obsesión del comandante por esa piedra no era distinta a la de Danny. Ambos veían en ella la única vía para escapar de aquel infierno sin salida. Ante la amenaza, Solomon estuvo a punto de rendirse, mientras Danny, oculto entre las sombras, ardía de ansiedad, temiendo que el diamante fuera arrebatado justo delante de él. En ese instante decisivo, el helicóptero del coronel apareció en el cielo. Bajo una lluvia de balas y explosiones, las filas rebeldes se desmoronaron rápidamente. En medio del caos, la mente de Danny permaneció sorprendentemente lúcida. Comprendió que debía proteger a Dia, pues esa era la única forma de lograr que Solomon revelara el paradero del diamante rosa. Ignorando el peligro, logró salvar al muchacho. Al mismo tiempo, Solomon encontró la oportunidad de vengarse. Sin dudarlo, tomó una barra de hierro y golpeó con fuerza la cabeza del comandante tuerto, poniendo fin a su brutal dominio. Gracias a la abrumadora superioridad de fuego, los rebeldes fueron eliminados por completo en poco tiempo. Una vez más, todas las miradas se centraron en Solomon, quien sabía que el secreto del diamante era su última carta para sobrevivir, por lo que permaneció en silencio. El coronel dejó claro que, si Danny lograba hacerlo hablar, aceptaría un reparto del 60% para él y 40% para Danny. De lo contrario, ambos serían eliminados. Ante esa presión, Danny expuso a Dia frente a Solomon, utilizando nuevamente su punto débil. Sin otra alternativa, Solomon cedió. El grupo se dirigió entonces al lugar donde el diamante había sido enterrado. Sin embargo, el sitio ya había sido saqueado y devastado por los rebeldes, obligando a Solomon a seguir cavando con desesperación. En ese momento, tanto Danny como Solomon comprendieron que, una vez recuperado el diamante, sus vidas estarían en grave peligro. Danny pidió un cigarrillo a uno de los soldados, pero fue rechazado. Aún así, Solomon ya confiaba más en él y decidió apostar todo junto a Danny para intentar salir con vida. Fingiendo haber encontrado la piedra, Danny aprovechó la distracción y eliminó rápidamente al soldado que lo vigilaba. Solomon, a su vez, atacó al coronel cercano. Danny se internó en el bosque y regresó de improviso para acabar definitivamente con él. Poco después, Solomon logró desenterrar el diamante rosa. No obstante, durante el enfrentamiento previo, Danny había recibido un disparo en el abdomen. De forma inesperada, Dia apareció bloqueándoles el paso con un arma. El muchacho, cuya conciencia aún no estaba completamente perdida, recuperó la razón. Sin embargo, antes de que el reencuentro pudiera prolongarse, los tres fueron atacados nuevamente y se vieron obligados a huir apresuradamente. Durante la fuga, Danny exigió que Solomon le devolviera el diamante y contactó con su cómplice para que enviara un avión de rescate. El punto de aterrizaje se encontraba en la cima de una montaña, a más de 10 kilómetros de caminos escarpados. Al escuchar la respiración cada vez más agitada de Danny, Solomon le sugirió detenerse y descansar. Pero el peligro los acechaba de cerca, y no podían permitirse perder tiempo. A mitad del ascenso, Danny quedó sin fuerzas. Sin dudarlo, Solomon lo cargó sobre sus hombros y continuó avanzando. No pasó mucho tiempo antes de que Danny quedara completamente exhausto. Consciente de que su final estaba cerca, sacó la piedra de color rosa pálido. Aquello era lo que había comprado con su propia vida, pero ya no tendría oportunidad de disfrutarlo. Aunque entendía que muchos hombres mueren persiguiendo la riqueza, y pese a tener el éxito al alcance de la mano, no pudo evitar sentir un leve arrepentimiento. Aún así, decidió entregar el diamante a Solomon. Además, le dio la tarjeta de Maddie, indicándole que la contactara al regresar a la capital para obtener ayuda. También le entregó un arma y le advirtió que no confiara en su cómplice. En ese instante, los enemigos alcanzaron su posición. Para ganar tiempo y permitir que Solomon y su hijo escaparan, Danny montó su arma y resistió en solitario. Solo cuando los vio alejarse con seguridad, se permitió detenerse y respirar con alivio. Acto seguido, utilizó un teléfono satelital para llamar a Maddie, pidiéndole que rescatara a Solomon y a su hijo a cualquier costo. Al inicio, ella se alegró al recibir la llamada, pero al percibir la respiración cada vez más pesada al otro lado de la línea, su corazón se llenó de inquietud.
En ese momento, el helicóptero del cómplice pasó rugiendo sobre la cabeza de Danny. Ya no sentía arrepentimiento alguno. El paisaje era hermoso y aceptó su destino con serenidad. Sabía que al haberle contado la verdad a Maddie, ella podría escribir con total libertad y exponerlo todo. Ella también comprendió el significado de sus palabras y rompió en llanto, deseando haber estado a su lado. Danny, sin embargo, aceptó su lugar en el mundo. Tras colgar, tomó un puñado de tierra empapada en sangre, como confirmación de las palabras del coronel. Ese había sido su destino. Había intentado escapar, pero al final nació y murió en aquella tierra. Bajo el resplandor del atardecer, Danny cerró los ojos en paz, convirtiéndose en una silenciosa estela blanca sobre una tierra marcada por la oscuridad. Tiempo después, con la ayuda de Maddie, Solomon llevó el diamante rosa a Londres y, bajo su cuidadosa gestión, alcanzó un acuerdo con la élite del monopolio del diamante. La condición fue ayudarlo a reunir a su familia. Así, Solomon logró reencontrarse definitivamente con los suyos, mientras toda la transacción quedaba documentada. Con las pruebas reunidas, Maddie expuso al mundo los oscuros secretos del comercio de los diamantes de sangre. Solomon también declaró como testigo, relatando las tragedias ocurridas en África. Finalmente, en mayo de 2003, 40 países firmaron el proceso de certificación de Kimberley, estableciendo que todo diamante legal debía ser exportado en contenedores sellados y acompañado de un certificado oficial, prohibiendo cualquier piedra de origen desconocido. Los diamantes no son más que piedras transparentes sin valor moral. Sin embargo, debido a la codicia humana y al deseo desmedido por lo material, se han convertido en símbolos de pureza, estatus, riqueza y poder. En la búsqueda de mayores beneficios, lo más oscuro de la naturaleza humana sale a la luz, dando lugar a la explotación y al derramamiento de sangre. Aunque los acuerdos internacionales pueden frenar o incluso detener el comercio ilegal, no existe una forma real de erradicar la ambición humana. No es el diamante lo que está manchado de sangre, sino la avaricia y el deseo infinito que habitan en el corazón de las personas. Espero te haya gustado el video.